Hemos empezado este tema que es increíble, que es Génesis. Cada persona está llamada a conocer su origen. Nosotros ya hemos escuchado a través de la escuela de dónde venimos, cómo venimos, cuál es el origen del ser humano, pero Génesis nos habla de quién es el hombre, cómo fueron creados al inicio, cómo fuimos creados con nuestros primeros padres al inicio. El relato de Génesis en la creación del hombre marca un punto culminante dentro del plan de Dios. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios detalla no solo la creación de los animales terrestres que vamos a ver hoy día, sino también la creación del hombre, destacando el dominio que Él le da sobre la tierra, la responsabilidad que Dios le da sobre la creación y también una relación especial que Dios va a tener con su creador, que el hombre va a tener con su creador y que Dios va a tener con el hombre. Hoy vamos a ver cómo el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y esto es bastante interesante porque a través de la creación nosotros vemos que cuando Dios creó los peces en el agua, le habló al mar. Cuando creó las aves del cielo, le habló al mar. Cuando quiso que hubiese árboles frutales, le habló a la tierra. Cuando quiso que la tierra esté ordenada, separó las aguas de las aguas y llamó a lo seco tierra. Y Él comenzó a ordenar lo que había. Pero algo extraordinario aquí es que cuando Dios va a crear al hombre, Dios no le habla a la tierra. Sí, hace al hombre a partir del polvo de la tierra, pero la Biblia dice que Él se habló a sí mismo. Es decir, Dios se habló a sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres ahí en acción, estaban trabajando. Y hoy vamos a ver cómo el hombre ha sido hecho a imagen y a semejanza de Dios. Y dentro de esta imagen y una semejanza, esto tiene un propósito único, pero también una posición privilegiada, una responsabilidad. Ahora, la creación no es un accidente de la naturaleza, es un acto deliberado, es decir, intencional. Dios nos ha hecho intencionalmente. Él tiene un plan específico con la creación, pero también tiene un plan específico con el hombre. Y esto nos lo hizo saber desde el inicio. Ahora, la relación del hombre con Dios, su semejanza con Él y el mandato de gobernar sobre la tierra, son temas que cuando los vamos a ver con detalle, nos invitan a reflexionar sobre quiénes somos y para qué existimos. Es decir, nos da identidad. Dios quiere que cada persona que nace en este mundo conozca no solo su identidad y su propósito, sino Él quiere que cada persona conozca su origen, su historia. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos estado de repente con nuestros padres o con los abuelos y nos hemos sentado, abuelito, ¿cómo conociste a mi abuela? ¿No? ¿Y cómo fue? ¿Cómo se dio? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo es que se conocieron? ¿Cómo es que se juntaron? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros queremos conocer la historia de cómo es que estamos acá, producto de qué, descendientes de quiénes somos. Y las Escrituras nos dan toda esta revelación, que es magnífica. Dios quiere que cada persona que nace en este mundo sepa también por qué el mundo que tenemos hoy está como está. Hoy día vamos a estar viendo el capítulo 1, versículo del 24, hasta el capítulo 2, el versículo 3. Génesis, que significa Bereshit, o mejor dicho, Bereshit significa Génesis, que es el origen, el principio de todo. Y ya es muy importante que nosotros sepamos bajo qué lentes estás mirando el mundo, porque todos tenemos una manera de ver el mundo, una cosmovisión. Hay dos testimonios, pero solo uno de ellos es la verdad. Cuando nosotros nos ponemos los lentes bajo los cuales miramos el mundo, eso se llama cosmovisión, es decir, la manera en que nosotros comenzamos a ver el mundo. Y cada uno de nosotros somos llamados a ver el mundo a partir de la verdad y de la identidad que Dios ha dado. Leamos juntos Génesis 1:24 en adelante. Dice 1, 2, 3. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios, dice, animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios, dice, que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, del cielo, perdón, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes, es decir, los ángeles, los ejércitos del cielo. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Padre, te damos gracias por este tiempo. Permítenos, Señor, navegar en tu palabra, Señor. Permite que tu palabra sea suficiente para nuestras vidas, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que nosotros podamos vernos reflejados allí, y que también podamos ver tu mano poderosa, y que podamos ver aún nuestra identidad y todo lo que tú has preparado para nosotros. Oramos para que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos con el punto 1. Hay una singularidad del hombre frente a los animales y el designio. La palabra designio significa propósito. Y los propósitos, el designio de Dios. ¿Por qué hay una singularidad? Porque Dios, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? Hace al hombre diferente. Todas las bestias del campo, los animales del campo, ellos todos obedecen a una naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Nacen, fueron hechos originalmente, pero crecen, se reproducen y luego mueren. Pero cada uno se debe a la fuente de donde salió. Es decir, si los animales del campo fueron hechos a partir de la tierra, la pregunta es: ¿de dónde toman los animales su alimento? De la tierra, ¿verdad? Del campo. Los peces en el mar, cuando Dios los creó, le habló al mar, y la fuente de donde salieron los peces fueron los mares, el océano. Dios le habló a las aguas, y las aguas obedecieron al mandato de Dios. La pregunta es: ¿de dónde toman ellos su alimento? Del mismo mar, de la misma fuente de donde fueron hechos. Pero cuando Dios va a crear al hombre, la Biblia dice que Él se habló a sí mismo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que la fuente de alimento que Dios tiene, que el hombre tiene, es Dios. No solo, por eso es que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo algo muy importante para todos nosotros: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque el pan es el alimento tomado de la tierra. Hemos sido hechos a partir del polvo, y lo vamos a ver más adelante. Pero Él dijo: de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a partir del polvo, pero también ha sido hecho a partir de Dios. Por eso es que nuestra fuente de alimentación viene de Él. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué pasa si yo tuviera una pecera aquí? Y en la pecera ustedes saben que hay peces, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo quito al pez de la pecera? ¿Qué va a pasar? Va a sufrir antes de morir. ¿No se han dado cuenta que cada persona que nace en este mundo nace para morir, pero antes de morir, cuál es el tránsito de su vida? Es sufrimiento. Este mundo, yo sé que es un mundo hermoso, porque Dios lo creó, pero estamos bajo una condición caída. Si yo saco al pez de su hábitat, el pez va a morir, porque lo estoy sacando
de la fuente de vida de donde Él pertenece. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó en pecado, el hombre fue separado de Dios y fue quitado de su fuente de vida. Por eso es que cuando Dios le dijo que si él comía del fruto del cual no debía de comer, él moriría. Cada persona que nace en este mundo lo hace para morir. Así como el pez fuera de su hábitat está condenado a la muerte, el hombre que nace separado de Dios también está condenado a la muerte. Nuevamente, esa es la razón por la que vino Cristo. ¿Cristo para qué vino? Él vino a devolvernos. Él vino a regresarnos. Él vino a regresarnos a nuestro hábitat original. Pero lamentablemente estamos ahora en un cuerpo, en una naturaleza que es corrupta. Por eso es que la Biblia dice: carne y sangre no pueden heredar la vida eterna. Pero Dios nos ha preparado un cuerpo nuevo. Y esa es la razón por la cual todos vamos a resucitar de los muertos. Y nos será dado un cuerpo nuevo. Un cuerpo que no tiene relación con el pecado. Eso es lo que Dios va a hacer. Y esto es una obra maravillosa. El hombre no alcanza a entender quién es Él, porque ignoran las Escrituras. Dios quiere que cada persona conozca las Escrituras. ¿Por qué? Porque a través de las Escrituras nosotros podemos conocer no solamente la verdad. Como hemos visto, ¿verdad? Hay dos maneras de ver el mundo. Hay dos maneras de ver el mundo. La gente que quiere ver el mundo a través de los lentes que este mundo ha creado para que nosotros solamente sepamos lo que este mundo ha diseñado como si fuera la verdad. Pero Dios nos trae su palabra con el propósito de que nosotros podamos conocer la verdad. Ahora, Dios provee las condiciones y los elementos necesarios para la vida. Pero todo lo creado hasta ahora es solamente una preparación a la creación y el sustento del hombre, de aquí en adelante, la revelación bíblica se va a ocupar del hombre. El hombre es un ser especial para Dios. Somos su más preciosa creación. ¿Qué dice Génesis 1:26? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso es el hombre, imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios, lo que le otorga una dignidad. ¿Por qué por qué el ser humano tiene dignidad? Porque somos imagen y creación de Dios. Claro, estamos en una naturaleza caída. Lamentablemente estamos en una naturaleza caída. Cuando vemos la corrupción que hay en nuestro corazón, o la maldad que se ejerce de una persona a otra persona, se atenta contra la dignidad de Dios, porque el ser humano ignora su origen, de dónde viene. Sí, Dios se habló a sí mismo para crear al hombre. Ahora la singularidad del hombre en la creación se destaca no solo en el origen divino que nosotros tenemos, porque Dios se habló a sí mismo. Más adelante vamos a ver que Él sopló aliento de vida sobre el barro cuando creó al hombre. La naturaleza del hombre es compleja, es diferente. No somos como los animales y no podemos ser iguales. No es que todos venimos de un mismo origen, no. El hombre fue hecho diferente. El hombre fue hecho con un propósito claro: ser el representante de Dios en esta tierra. Dios creó al hombre para señorear aquí. Dios creó al hombre con una triple composición: cuerpo, alma y espíritu. Algo que refleja la imagen divina de una manera única. Esta creación no fue producto de la evolución, fue un acto especial de Dios. Dios todo lo separó, todo lo preparó. Primero creó, separó los cielos de las aguas de las aguas, llamó a la tierra, a lo seco tierra, preparó las constelaciones en el cielo, hizo las lumbreras en el cielo, luego hizo la lumbrera mayor, la lumbrera menor, todo con el propósito para guiar al hombre. Cuando nosotros leemos las Escrituras,
No hizo para guiar a Marte, no hizo para guiar a Júpiter. Todas las constelaciones, cuando uno mira las estrellas, todo obedece a la Tierra, y la Tierra fue hecha por causa del hombre. Esa es la verdadera realidad de las cosas. Por eso cuando alguien me pregunta, pastor, ¿y existen los extraterrestres? Hermanos, todo fue creado con el propósito del hombre. Todo fue creado para el hombre. El hombre es el centro. La Tierra es el centro de toda esta inmensidad que es el cosmos o el universo en plenitud. Solamente es con el propósito de la Tierra. Y la Tierra está hecha con el propósito de honrar y adorar a Dios y servir al hombre. Eso es algo extraordinario. Y Dios al hombre lo dotó de inteligencia, algo que los animales no tienen. Si una persona se come a otra persona, ¿cómo se llama eso? Canibalismo. Si una persona mata a otra persona, ¿cómo se llama eso? Un asesinato, es un crimen. Un león puede comerse un venado. Y de hecho que se lo comen, ese es su modo de vida. Pero no piden permiso y tampoco están en falta, porque ellos no tienen moralidad. Ellos no tienen esa capacidad, esa inteligencia que Dios se la dio al hombre. No podemos ser iguales, nunca hemos sido iguales. Y eso es algo que tenemos que entender. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a ver, porque Dios nos hizo especiales, no para que nosotros nos creamos lo mejor, como algunos dicen la Coca-Cola en el desierto, no para creernos lo mejor, sino lo hizo con el propósito de servir. La misión que Dios nos dio cuando Él nos creó es servicio, servir a otros. Somos más grandes cuando servimos a otros. El hombre tiene la responsabilidad de gobernar, de cuidar la creación. Él es el representante de Dios en la tierra. Él es el que nos va a representar. Somos los representantes de Dios en esta tierra. Pero el hombre, ¿qué hace? Por causa del pecado, oprime a otros hombres. Por causa del pecado, el hombre se enseñorea sobre otros hombres. Por causa del pecado, el hombre ejerce poder y autoridad sobre otros hombres, no para su bienestar, sino lamentablemente para su propio provecho y beneficio. Porque la naturaleza humana es una naturaleza corrupta. Es una naturaleza que cayó en corrupción por causa del pecado. Y hermanos, el pecado es lo que Dios quiere y ya resolvió. Para eso vino Cristo, a resolver el problema del pecado. Pero sangre y carne no heredarán la vida eterna. Por eso es que lamentablemente nacemos con una sentencia doble: muerte física y condenación eterna. Pero Cristo vino a librarnos de la condenación eterna. También de la muerte. Pero como este cuerpo lamentablemente nació ya corrupto, no puede heredar la vida eterna. Por eso es que nosotros necesitamos recibir un nuevo cuerpo sin pecado. Y Dios ya preparó eso para cada uno. Por eso es que un día vamos a resucitar de los muertos. Pero también aquellos que están sin Cristo también van a resucitar de los muertos. Y eso sí es una gran preocupación, porque ellos no van a resucitar para vida eterna. Ellos lo harán para condenación. Hermanos, el propósito del hombre, ¿cuál es? Leamos, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. El propósito divino detrás de la creación
para el hombre es claro. Dios deseaba un ser con quien pudiera comunicarse, con quien tener relación. Alguien para amar, para bendecir, con todos los privilegios que Dios le dio al hombre. Ahora, el hombre fue creado para glorificar a Dios. ¿Cómo es que glorificamos a Dios? Usando las capacidades que Él nos ha dado. ¿Cómo glorifica un ave a Dios? Volando, ¿verdad? ¿Cómo glorifica un pez a Dios? Nadando, simplemente desarrollando las habilidades que Dios le dio. ¿Y cómo es que nosotros glorificamos a Dios? Nosotros glorificamos a Dios primero cuando usamos todo lo que Dios nos ha dado para honrarlo, para hacer las cosas conforme a lo que Él ha planeado. El hombre fue creado para glorificar a Dios, para realizar buenas obras. Y buenas obras no solamente son las buenas obras que nosotros podemos hacer con otras personas, sino para vivir en comunión con Él. Cuando nosotros vemos esto, este propósito se revela a lo largo de toda la Biblia. Toda la escritura bíblica destaca la intención de Dios de tener una relación con el hombre. Dios quiere tener una relación, pero no una relación a nuestra manera. Nuevamente, la única manera en que nosotros podemos tener una relación correcta con Dios es por medio de su palabra. Fuera de su palabra, nosotros vamos a caer probablemente en el engaño y en la mentira y en la corrupción en la que Satanás puede atraparnos. La creación del hombre no solo muestra que Dios es grande, sino también su deseo de compartir su gloria con el hombre. Ahora, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado obras para su pueblo hoy. Y Dios quiere que ese pueblo, nosotros, caminemos en esas obras. ¿Cuándo las preparó? Las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ¿cómo yo puedo caminar en las obras que Dios ha preparado para mí, para ti? ¿Cómo puedes caminar? Conociendo su voluntad a través de la palabra de Dios. Todo es a través de la escritura bíblica. Dice el Salmo 8:4: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Esto es cuando el salmista está reconociendo quién es Dios. Dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste, dice, debajo de sus pies. Ahora, claramente podemos ver una mayordomía del hombre en la creación de Dios. Esto es importante, hermanos, porque lo que Dios quiere es que cada persona pueda tener esa claridad cuando nosotros comenzamos a entender que hemos sido creados por Él y para Él. ¿Cómo podemos seguir glorificando nosotros a Dios? Amando a tu familia, desarrollando hijos conforme a los planes de Dios, haciendo las cosas conforme a lo que Él tiene planeado. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para caminar en lo que Él ha establecido. En este punto, en el punto 3, vamos a ver las obras acabadas y el descanso en el día séptimo o del día séptimo. Dice Génesis 2:1: fueron pues acabados todos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Está hablando de los ángeles en el cielo. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es interesante porque todo lo que Dios se propuso quedó perfectamente concluido, tal como Él lo planeó. Y esto es interesante porque pues no solo es acabada la tierra como la morada para el hombre, sino que Dios finaliza su acción creadora en los cielos y en la tierra con un día especial, el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Es el día que Dios preparó para que el hombre tenga comunión con Él.
¿Se dan cuenta que Dios hizo primer día, segundo día, tercer, cuarto, quinto, sexto día, creó a los animales y después al final lo creó al hombre? Y el séptimo descansó. ¿Cuál era el propósito? De tener comunión con el hombre. Pero ¿qué pasó con el hombre? El hombre, vamos a ver más adelante que el hombre cayó en pecado. Y esa es la razón por la que vino Cristo. Cristo vino a traer ese reposo nuevamente. Ese reposo que se perdió en Génesis por causa del pecado, Cristo vino a traerlo. Por eso es que Jesús viene y nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús es el reposo de Dios. Es ese día séptimo que vino para tener comunión con el hombre. Hoy nosotros, ¿cuál es el día que dedicamos al Señor? Domingo. ¿Por qué? Muchos se preguntan, ¿pero por qué si la Biblia dice que deberías celebrarlo el día sábado? Y los adventistas y van a haber muchos grupos que van a decir, no, el sábado es el día. Porque el Señor resucitó el primer día de la semana y la iglesia empezó a adorar a Dios el primer día de la semana, y así fue establecido al inicio de la iglesia. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque en realidad nosotros dedicamos todos los días al Señor, pero el primer día de la semana es el domingo, no es lunes. El primer día de la semana no es lunes. Algunos pueden pensar, no, lunes es el primer día de la semana. No, lunes es el segundo día de la semana. El primer día de la semana le pertenece al Señor. Y el primer día de la semana Dios lo separó, lo preparó para que el hombre tenga comunión con Él. Este acto de santificación estableció ese patrón. Y esto es importante. El día de reposo no solo es un descanso físico, natural para el hombre, sino también es un recordatorio de la relación entre Dios y la humanidad. Así como Dios descansó en el séptimo día, Jesús, nuestro Señor, descansó en Dios a través de su sacrificio en la cruz. Y esto es extraordinario porque la resurrección de Cristo marca la culminación de su obra redentora. Él es nuestro verdadero descanso y en Él encontramos paz y restauración. Juan 19:30 nos dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Que habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto es cuando Él murió en la tierra. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él murió. Claro, luego resucitó, pero dijo: consumado es. Tetelestai es la palabra en griego, que significa todo está hecho. Cuando Jesús dijo: consumado es, esa obra que empezó en Génesis, en el séptimo día Dios descansó, pero lamentablemente, lo vamos a ver después, por causa del pecado, esa relación se rompió, esa comunión fue quebrada, Jesús la restauró. Y cuando Él dijo: consumado es, esa conclusión de la obra de Génesis 2, versículo 3, tiene su verdadera culminación en Cristo Jesús. Él ya lo hizo todo, ya pagó el precio, ya murió por nuestro pecado, ya resucitó de los muertos, ya nosotros hemos sido salvados, hemos sido alcanzados por el Evangelio. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Responder al llamado. Ya respondimos al llamado. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora? Crecer espiritualmente, ser discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Formar una generación diferente, una generación con una cosmovisión bíblica que le permita al hombre ver quién es Dios, quién es Cristo. Él quiere glorificarse. La gente no ve a Dios, pero sí ve nuestras vidas. No porque vayamos a la iglesia solamente, sino ven el reflejo en nuestras vidas de quién es Él. Oye, yo te conocía antes, pero hay algo distinto ahora en ti. Es Dios que se está reflejando en la vida de cada uno de nosotros. Y ese es el plan, ese es el deseo de Dios. Ahora Cristo va a venir por segunda vez y los muertos resucitarán. La gente no sabe que los muertos van a resucitar. La gente, cuando muere alguien, se pone triste, les duele en su corazón y no saben qué hacer. Pero este evangelio nos da esperanza, porque vamos a ver a todas las personas que amamos y que han partido de esta tierra si están en Cristo.
pero también tenemos la responsabilidad de hacer llegar este evangelio maravilloso a cada generación, empezando por nuestras generaciones, empezando por nuestros hijos, nuestras familias. Recuerden que cuando Noé se salvó, no solamente él, sino salvó a su familia. Hay muchas personas alrededor tuyo que aún no saben lo que tú ya conoces acerca de la vida cristiana. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de oír tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has preparado para cada uno. Ayúdanos, Señor, a ver lo que tú estás queriendo que veamos. Permite que tu evangelio se expanda, Señor,